Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Nieves Márquez de pasosparaCrearEmpresa.com y de visualsmedia.net y hoy os voy a hablar de una plataforma impresionante llamada Dropshiply. Dropshiply. Con Dropshiply lo que vamos a hacer es conectar nuestra tienda que hemos realizado en WordPress, la vamos a conectar a esta plataforma y vamos a poder manejar nuestra tienda de una forma mucho más eficiente que si lo hiciésemos directamente desde WordPress. Dropshiply es precisamente para eso. Está en desarrollo el poder conectar tiendas de Shopify con Dropshiply, pero ahora está 100% funcional, la capacidad de conectar nuestras propias tiendas, podemos conectar cualquier sitio de WordPress, pero Dropshiply está especializado en tiendas virtuales, sobre todo de dropshipping. Se puede utilizar también para ventas físicas nuestras, en las que nosotros manejamos el envío, pero sobre todo está pues hecho para si hacemos dropshipping. Esto es importante saber para lo que sirve esta plataforma. Si vosotros no tenéis pensado crear ningún tipo de tienda virtual, no necesitáis Dropshiply. Si estáis pensando que en un futuro puede ser una buena línea de negocio, tener vuestra tienda virtual o vuestras tiendas virtuales y vender productos utilizando la técnica del dropshipping, entonces Dropshiply sí es para vosotros. Sin más, os voy a explicar cómo funciona paso por paso, porque es una plataforma con la que se puede hacer muchas cosas. Es una plataforma de las que se llama newbie friendly, que si acabas de empezar en el mundo de internet vas a poder manejarla, pero sí que se necesita un poquito de curva de aprendizaje. No es una plataforma en la que os vais a conectar y vais a empezar a hacerlo todo directamente, no es así, pero sí que es bastante fácil de empezar a utilizarlo. Y como os digo, es mucho más eficiente trabajar con vuestra tienda virtual desde Dropshiply que directamente desde WordPress. ¿Por qué? Porque vais a poder hacer muchísimas más cosas desde Dropshiply. Sin más, os paso a explicar cómo funciona Dropshiply. Aquí lo que vamos a ver en primer lugar es una tienda que ya está conectada a Dropshiply. Los desarrolladores de Dropshiply pues también crean tiendas virtuales para terceros, ya sea para cualquier persona del mundo. También lo hacemos desde visualsmedia.net, también lo hacemos nosotros, pero aquí lo que os estoy poniendo es un ejemplo de una tienda que ha sido creada por los desarrolladores de Dropshiply. Aquí ya tenéis pues información sobre la tienda. Aquí veis, hay ciertos datos que están ocultos por privacidad, ¿vale? Pero aquí podéis ver el total de las ventas, el total de pedidos, el total de productos que tienen en la tienda, al igual que el email, el teléfono de la tienda y la localización, que como veis es en India. Aquí también tenéis las estadísticas del SEO, la longitud del título, el dominio, la autoridad del dominio, la autoridad de la página. Aquí tenéis ciertos datos, si está dentro de Alexa o no. Aquí tenéis muchísima información. También tenéis la información de la plataforma de WordPress. Como os digo, conecta esta plataforma con WordPress. Pues veis toda la información de WordPress. Aquí se utiliza WooCommerce, como podéis ver. Ahí podéis ver estadísticas más completas, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenéis el reporte de las ventas, el total de las ventas, cuántas ventas se han realizado, si se ha realizado alguna devolución, etcétera.
A continuación, también lo que vamos a ver es cómo se puede conectar o cómo se puede crear directamente nuestra tienda virtual si todavía no la tenemos creada. Desde el principio. Es una plataforma que nos permite hacer absolutamente todo, desde el principio. Desde la elección del dominio, desde la elección del hosting, absolutamente todo, como podéis ver aquí. También, si no sabéis qué nicho o qué tipo de productos queréis vender, también lo vais a poder investigar dentro de Dropshipping, ¿vale? Entonces, lo que os voy a enseñar es desde el principio. ¿Cómo buscamos nuestro dominio? Pues aquí lo que tenemos que poner es una palabra clave. Escribimos una palabra clave y vamos a tener... Este es un buscador de dominios que está incorporado a Dropshipping y vais a tener la capacidad de encontrar dominios relacionados con ese nicho, ¿vale? A continuación, si ya tenéis vuestro dominio, necesitáis un hosting para poder crear vuestra tienda de WordPress, ¿vale? Entonces aquí lo que tenéis son todas estas empresas de hosting que están verificadas por Dropshipping, ¿vale? Pues tenéis esta A2 Hosting, SiteGround, HostGator, Bluehost. Todas ellas tienen garantía de los desarrolladores de Dropshipping. Yo, por ejemplo, utilizo HostMonster, ¿vale? Pero aquí nos da esas 4 alternativas. A continuación, podéis investigar cuál es el nicho que mejor os va a ir a vosotros. Siempre es aconsejable que escojáis un nicho que os guste, ¿vale? Podéis buscar dentro de AliExpress, eBay, Alexa, Walmart y Facebook el explorador de intereses, que este lo vamos a ver más adelante, y también en YouTube. Ponemos una palabra clave en AliExpress o escogemos la categoría. Automáticamente vamos a ver todos los productos que están dentro de esa categoría en AliExpress. Aquí, por ejemplo, pues vemos dentro de AliExpress, vemos todas las categorías en las que podemos buscar para encontrar los productos que realmente vamos a querer vender. En eBay lo hacemos de una forma diferente. Ponemos una palabra clave y automáticamente vamos a tener productos relacionados con esa palabra clave y vamos a poder elegir los que a nosotros nos interese, basado en precio, basado en calidad de producto, etc. Dentro de Alexia vamos a poder hacer una investigación sobre qué es lo que está ahora de moda, qué es lo que más se vende, etc. No es para buscar productos, pero sí que vamos a buscar páginas web pues que tengan buen estatus dentro de Alexa, y vamos a ver qué venden esas webs. Vamos a hacer un poquito de investigación para poder averiguar qué son los productos que son trending ahora y que vamos a poder vender con facilidad. Podemos buscar muchísima información dentro de Alexa, como podéis ver. Aquí, por ejemplo, si elegimos e-commerce, vamos a ver los sitios web que están relacionados con esa categoría. Vamos a ver la popularidad. Podemos exportar en un documento CSV, vamos a poder exportar esta información a nuestro ordenador. En Walmart, al igual que en AliExpress, vamos a poder elegir productos por categorías. Vamos a poder descubrir productos que sean interesantes. Y aunque en Walmart todavía no está activo el Product Importer, el importar directamente los productos, con AliExpress sí. Y en un futuro también se va a poder importar desde Walmart. Esta característica, la de Facebook Interest Explorer, está muy bien porque aquí ponemos
una palabra clave dentro de Facebook y vamos a poder hacer una investigación exhaustiva sobre lo que se llama, aquí vamos a poner por ejemplo cooking, y lo que vamos a ver es las audiencias relacionadas con esta palabra clave. Pues aquí tenemos cooking, pues tenemos el tamaño de la audiencia, que es impresionante, y podemos verlo también en Facebook, pero lo que nos va a importar en esta categoría de Facebook es saber la audiencia. Como antes, podemos exportar a nuestro ordenador toda la información CSV. Como veis, aquí tenemos muchísima información. Tenemos audiencias enormes. Si queremos coger una audiencia mucho más reducida, lo vamos a poder hacer también. Aquí tenemos muchísima información si vamos a querer poner anuncios dentro de Facebook. Y en YouTube también vamos a poder investigar productos que nos van a interesar, que nos va a interesar vender. Vamos a poner una palabra clave y nos va a buscar el buscador dentro de YouTube los vídeos relacionados con esa palabra clave. En este caso cooking, pues estamos viendo todos los vídeos relacionados con cooking. Lo que podemos ver son las vistas, el número de me gusta, el número de no me gusta, los comentarios que tienen esos vídeos, y así podemos investigar qué es lo que es trending ahora mismo. Es para lo que están estas herramientas, para saber qué productos vamos a poder añadir a nuestra tienda virtual y los vamos a poder vender. Es absurdo añadir productos en nuestra tienda virtual que no se van a vender porque nadie está buscando información sobre ellos. Ahora lo que vamos a ver es el Product Importer, el importador de productos. Vamos a poder importar productos desde AliExpress por palabra clave y por el código SKU. También vamos a poder importar mediante URL. Vamos a poner la URL aquí y vamos a importar los productos de esa URL. Lo podemos hacer de estas tres formas: por palabra clave, por código SKU y también por URL. Aquí, por ejemplo, vamos a poner por palabra clave, vamos a poner joyería, por ejemplo, le damos a Search y vamos a ver una cantidad impresionante de productos que vamos a poder ver si nos gustan, si nos interesan, si no nos interesan, y lo vamos a poder importar pues dándole al botoncito de color verde. Como veis, hay un montón de páginas, hay muchísimos productos relacionados con jewelry, con joyería. Una vez que elegimos los productos, le damos a Add to Import List. Como veis aquí, es muy sencillo, podemos añadir todos los productos que deseemos, ¿vale? Vamos a añadir este también. Perfecto, ahí nos pone Product Imported Successfully. Y ahora, si damos al botón Import List, vamos a ver los productos que acabamos de importar y los productos pues que ya hemos importado en otra ocasión. Aquí lo que podéis ver es pues todos los productos que tenemos en nuestra tienda virtual. Vemos todas las características, desde el precio, el día que lo hemos importado. Aquí tenemos absolutamente toda la información sobre todos los productos. También tenemos una cosa que es muy importante, que es el nombre de la tienda dentro de AliExpress, si necesitamos comunicarnos con ellos. Entonces lo que podemos hacer es publicar en nuestra tienda, lo podemos editar, o si ya no nos gusta, lo podemos borrar. Esas tres cosas podemos hacer con cada uno de los productos. Si queremos editar, pues podemos editar el nombre del producto, podemos editar alguna característica que veamos que no nos interesa, lo podemos editar, alguna imagen si no la queremos poner, etcétera, etcétera. Vemos que aunque la información es muy exhaustiva, puede haber alguna información que no queramos poner o que queramos omitir, lo podemos hacer desde este edit.
Una vez que ya hemos modificado lo que necesitábamos modificar, pues le damos a Save Details y conseguimos pues modificar la información que tenemos en nuestra tienda. Una vez que estamos contentos, pues le daríamos al botón de publicar, Publish to Store, y se publicaría en nuestra tienda de WordPress, porque previamente hemos conectado nuestra tienda de WordPress a Dropshiply, perdón. Entonces ahora lo que vamos a ver aquí es los productos publicados. Una cosa es la lista de productos que hemos importado y otra cosa diferente es la lista de productos publicados. Hay que darle al botón de Publish para publicarlos en nuestra tienda. Aquí no tenemos ningún producto publicado, por eso no nos aparece nada. Luego tenemos Import Ready Products. Aquí nos aparecen los productos que están listos para importar. ¿Vale? Aquí podemos seleccionar la categoría, podemos seleccionar una cantidad de cosas impresionante. Aquí pues tenemos toda la información sobre los productos. Si queremos, importamos, y si no, no importamos. Como veis ahí, todas las categorías que tenemos. ¿Que queremos importar este producto? Pues le damos a Import, a ese botón anaranjado. Eso es lo que podemos hacer dentro de Import Ready Products. Podemos importar tantos productos como queramos. Aquí estamos viendo pues que son drones. Aquí luego después tenemos dentro de Store Manager, podemos hacer un montón de cosas. Podemos ver el estado de nuestra tienda. Podemos manejar nuestros pedidos, podemos manejar nuestros productos, manejar nuestros clientes, manejar cupones. Podemos hacer muchísimas cosas. Aquí es realmente donde está todo lo relacionado con nuestra tienda. Aquí lo que vemos es nuestro entorno de WordPress. Aquí tenemos la dirección, etcétera, etcétera. Está todo oculto por privacidad. Pero aquí veis todas las características del sitio de WordPress. Las características del servidor, la base de datos, seguridad, los plugins que están activos dentro de este sitio web, de esta tienda virtual. Y tenemos los plugins que están inactivos. Aquí podemos ver la lista de plugins, que es impresionante, porque como nuestra plataforma Dropshiply está conectada con WordPress, pues tenemos toda la información. Podemos manejar nuestra tienda virtual desde Dropshiply y no tenemos que entrar a nuestro sitio de WordPress. Aquí tenemos toda la información necesaria, settings, tenemos aquí la plantilla utilizada, el theme utilizado para nuestra tienda, ¿vale? Tenemos toda la información relacionada con nuestra tienda. Aquí, por ejemplo, en Manage Orders, aquí vamos a poder manejar todos los pedidos. Por privacidad va a estar todo oculto, pero para que veáis todos los pedidos que tiene esta tienda, los que están completados, los que están cancelados, etcétera, etcétera. Aquí podéis ver, podemos ver todos los pedidos. Aquí tenemos toda la información relacionada con los pedidos que nos han hecho, las ventas que hemos hecho, el tipo de pago, cómo se ha hecho el pago y el momento o el día en el que se ha enviado la mercancía. Aquí tenemos toda la información, el precio, todo, absolutamente toda la información que necesitamos para manejar nuestra tienda. Si le damos al botón Sync Orders, lo que vamos a hacer es sincronizar al momento actual todas las ventas que tenemos. A continuación vamos a ver Manage Products. Vamos a ver cómo manejamos todos los productos que tenemos en nuestra tienda, los stocks, los precios, si están publicados, si no están publicados, si
también lo que vamos a poder hacer es ver nuestros clientes, la información de los clientes, el nombre, el email, que es lo que vamos a necesitar. Luego ya dentro de la ficha de cada cliente pues veremos su dirección para el envío, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver toda esa información. Podemos manejar cupones de descuento. A la gente, a todo el mundo nos gustan los cupones de descuento. Aquí podemos ver el código, la cantidad del descuento, etcétera. Aquí podemos añadir un cupón, ponemos el código que nosotros queramos, el día en el que va a expirar ese cupón, si tenemos algún tipo de restricción en el uso y el límite de uso. A lo mejor ponemos que solamente lo pueden utilizar 20, 30 personas, lo que nosotros consideremos. A continuación vamos a ver la configuración avanzada, los ajustes avanzados. Podemos ver los pedidos. Esto es algo que es muy interesante. Aquí en Order Settings lo que podemos hacer es poner un mensaje cada vez que se produzca un pedido. Podemos poner un mensaje a nuestro vendedor dentro de AliExpress. Por ejemplo, si estamos haciendo dropshipping, pues nos interesa que nuestro vendedor no ponga ninguna información de su tienda, porque somos nosotros los que estamos vendiendo. No nos interesa que ponga ni que pertenece a AliExpress ni la dirección del vendedor. Entonces ahí podemos poner, por favor no incluya ninguna información sobre su tienda, ya que estoy utilizando la técnica del dropshipping, por ejemplo. También podemos poner, cada vez que se realice un pedido, pues un mensaje a nuestro comprador, a la persona que nos ha comprado. Por ejemplo, muchísimas gracias por confiar en nosotros, próximamente recibirá su pedido. Entonces, cada vez que se produzca un pedido, cada vez que se produzca siempre un pedido, vamos a tener automáticamente a nuestro vendedor le va a llegar un mensaje y a nuestro comprador le va a llegar otro mensaje. Esto es muy bueno porque no tenemos que hacerlo manualmente, que manualmente sería muy tedioso. A continuación, pues vamos a ver las características del dropshipping. Podemos ver las características generales, la regla de los precios. También vamos a poder vigilar el stock. Entonces, en el tema de los precios, aquí lo que podemos decir es, bueno, pues nosotros queremos un margen X. Entonces, al querer un margen X, pues lo vamos a poder configurar. El producto Watchdog significa que vamos a poder saber si nuestro vendedor tiene stock de un producto o no tiene stock de un producto. Eso es importante. No vamos a vender un producto a nuestros clientes si nuestro vendedor no tiene stock. Entonces eso también es importante, lo podemos configurar dentro de Dropshiply. Como veis, es una plataforma muy completa, no deja en ningún aspecto sin tocar. Y luego también podemos configurar el Auto Order Settings. Podemos configurar que se rellene pues con el número de tracking, etcétera. Podemos poner aquí que se sobrescriba nuestro teléfono como vendedor y una nota en la compra. Aquí podemos poner lo que nosotros queramos. Podemos incluir una nota a nuestro comprador. Y ahora lo que podemos ver son pues los tutoriales, cómo se utiliza Dropshiply. Si compráis mediante mi recomendación, si veis que es algo que os interesa, tendréis las traducciones en español, ¿vale? Y esto es a grandes rasgos todo lo que podemos hacer dentro de Dropshiply. Es un nombre un poco complicado. Aquí
Lo que vamos a ver también es en Dropshiply App Store, vamos a ver todas las aplicaciones que vamos a poder incluir dentro de nuestra tienda. Como podéis ver aquí, estas son aplicaciones que están hechas para Dropshiply, ¿vale? Vais a poder incluirlas en vuestra tienda, pues por ejemplo JAWS, ACO, Classic Editor, Contact Form 7, bbPress, todas estas son aplicaciones. Con el tiempo los desarrolladores dicen que van a añadir más aplicaciones. También tenemos los themes recomendados, los themes de WordPress que están recomendados utilizar para nuestras tiendas virtuales. Ahora mismo no hay nada, pero en el momento del lanzamiento sí que esto vais a tener información sobre que son más aconsejables para vuestra tienda virtual. Y sin más, me despido porque esto es lo que Dropshiply puede ofreceros. Es muchísimo, como veis, es una plataforma muy extensa. Podéis manejar vuestra tienda virtual de una forma muy sencilla, de una forma mucho más sencilla que si lo hicieseis desde WordPress. Espero que esta información os haya resultado interesante. De nuevo, esta es una plataforma que necesitáis aprender ciertas cosas para utilizarla, pero desde Visuals Media podemos crear vuestra tienda virtual, podemos dejarla funcionando y luego con Dropshiply podéis manejarla de una forma muy sencilla. Sin más, me despido. Soy Nieves Marqués de pasosparaCrearEmpresa.com y de visualsmedia.net y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.